En este rico pasaje de Santiago 1, donde vemos que el apóstol nos habla acerca de las pruebas y la paciencia y la formación del carácter cristiano, se dice algo interesante con respecto a cómo debemos pedirle al Señor sabiduría. El apóstol Santiago dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Vimos cómo la sabiduría, el discernimiento es importante cuando estamos pasando por pruebas, porque la sabiduría divina, la iluminación de parte del Espíritu Santo en nuestras vidas, es lo que nos permite ver las pruebas a la luz y dentro de la perspectiva de Dios, que está usando esas circunstancias aparentemente terribles y difíciles para producir un fin benévolo, de perfección cristiana, de mejoramiento moral, espiritual, y de llevarnos más y más a reflejar perfectamente ese carácter de Jesucristo. Y para todas esas cosas tenemos que saber qué Dios está tratando de hacer, qué parte de nuestro ser Él está tratando en el momento de la prueba, y poder caminar ese camino difícil cerca de Dios. Qué interesante hubiera sido y qué beneficioso hubiera sido, por ejemplo, para Job, cuando estaba pasando por su situación de prueba, haber entendido lo que estaba pasando en el mundo espiritual, esa controversia entre Dios y Satanás, y que Dios estaba usando esa prueba tan terrible por la cual él estaba pasando para traer gloria a Dios por medio de la fidelidad que él estaba manifestando. A pesar de todas las pérdidas que él había experimentado, todavía permanecer firme en Dios. Si Job hubiera entendido esto en el ámbito espiritual, me imagino que hubiera sido más fácil para él pasar por la prueba por la cual él pasó. Si nosotros pudiéramos entender mejor lo que Dios está haciendo a través de una prueba, podríamos pasarla quizás con más paciencia. Entonces Santiago dice: pídanle al Señor sabiduría. Yo creo que la sabiduría es una de las cosas más importantes en la vida cristiana. Más que poder, inclusive, yo creo que la sabiduría debe ser una de las cualidades que más nosotros le pidamos al Señor. Porque cuando tenemos sabiduría, entonces sabemos cómo pedirle a Dios, sabemos cómo someter al Señor áreas de nuestra vida, podemos enseñar y edificar a otros, podemos interpretar la palabra del Señor y extraerle sus enseñanzas y entonces aplicar esas enseñanzas para el crecimiento cristiano y también para tener acceso a los grandes recursos de la palabra. Entonces, la sabiduría para mí es una de las cosas más importantes, inclusive también para las relaciones humanas, para el matrimonio, para las finanzas, para muchas cosas. La sabiduría es absolutamente esencial. Y Santiago dice: hey, pídanle al Señor. Si tú te encuentras en una situación de dificultad en tu vida, de perplejidad, de confusión, ve a donde el Señor y pídele sabiduría. Y Santiago dice que esa es una de las cosas que Dios más está dispuesto a darnos. Cuando le pedimos al Señor sabiduría, no dudemos de si nos la va a dar o no. Creamos. Santiago dice que Dios da abundantemente y sin reproche. Dios da eso para todas las cosas, pero en particular para la sabiduría, como que Dios tiene un afecto especial en contestar esas oraciones de sus hijos. En cualquier situación de confusión o dilema, o que necesitamos una iluminación especial, una decisión grande que tenemos que hacer, un cónyuge que tenemos que escoger con quién nos vamos a casar, por ejemplo, o una dificultad de una profesión, o qué vamos a estudiar, a dónde vamos a vivir. Pedirle al Señor sabiduría y discernimiento es algo absolutamente esencial, y podemos contar con ese deseo que tiene el Padre de contestar nuestra oración en una manera abundante y sin escatimar. Y Santiago añade que pidamos con fe, no dudando. En otras palabras, si le vamos a pedir al Señor, creamos que Él está más que dispuesto a darle. Yo he aprendido ya que cuando yo le pido al Señor sabiduría, Él me lo da inevitablemente. Entonces le pido al Señor con una seguridad bien grande y veo que siempre Él me contesta de una manera u otra. Santiago señala aquí la importancia de la fe. Cuando nosotros oramos, cuando le pedimos al Señor algo, asegurémonos de pedirle confiando en ese carácter generoso de nuestro Padre que está dispuesto
a responder a nuestras necesidades. Santiago dice, mira, si le vas a pedir al Señor, pídele con confianza, cree que Él está dispuesto a contestarte, porque si le pides con duda, pensando como que, vamos a ver si me contesta o no, o pensando, no, Él no me va a contestar, o esto es demasiado trivial o pequeño, o Dios está demasiado ocupado para contestar a mi petición. Si hay duda en nosotros, eso es un obstáculo para recibir del Señor. Cuando le pedimos al Señor algo, tenemos que estar claros que sí, esto es de Dios. Yo tengo un Padre que está dispuesto a contestar mi oración. Su carácter es generoso y por lo tanto puedo acercarme confiadamente, como dice la Biblia, al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro que yo necesito. No podemos ser ambiguos ni ambivalentes cuando le pedimos al Señor cualquier cosa, no solamente la sabiduría, sino cualquier área de nuestra vida, sino que tenemos que venir con confianza, con denuedo, con claridad y convicción al Padre y creer que Él será fiel para contestarnos si estamos pidiendo conforme a su voluntad. Así que pidámosle al Señor con confianza y de todas las cosas que le podemos pedir, pidámosle sabiduría para discernir su propósito en todas las áreas y todos los momentos de nuestra vida. Dios les bendiga y continuaremos hablando acerca de las pruebas y las maravillosas virtudes y los efectos poderosos que tiene la prueba en la vida del creyente.